las pinturas más famosas de Rembrandt van Rijn. En este video veremos los cuadros más famosos de Rembrandt, el artista barroco más famoso de los Países Bajos en toda la historia del arte. La parábola del rico tonto. Obra de arte de Rembrandt van Rijn del año 1627. La parábola del rico insensato, o del rico tonto, la contó Jesús a sus colegas según el Evangelio de Lucas 12:13. J.C., en su filosofía hipiosa protomarxista, quiso dar a entender el error de darle mucha importancia a la riqueza, porque no es más que simple avaricia, y a la larga no sirve de absolutamente nada. En la parábola, un rico había cosechado muchos bienes. Pero en vez de disfrutarlos, el muy gilipollas pensaba en guardarlos a buen recaudo, porque eran suyos y nada más que suyos. Así que en vez de compartirlos con sus vecinos, el millonario decidió derribar sus graneros y edificar unos más grandes. Dentro de su mente brillante y emprendedora le pareció una buena idea, porque una vez guardada toda su mierda en sus megacomplejos de almacenamiento ya podría dedicarse a vivir la vida padre. ¿Qué pasó? Pues que Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? El muy imbécil se murió esa misma noche. ¿Cuánto rico hay de ese tipo? No se dan cuenta de que los estómagos de los pobres son almacenes mucho más seguros que sus graneros. Rembrandt, además de ilustrar la parábola, para demostrar que en temas de iluminación estaba a años luz, decidió representar al necio rodeado de sus riquezas entre la penumbra. Solo con la luz de esa vela podemos verlo contando moneditas. ¡Qué felicidad! Pero en realidad está solo y viejo como uno de esos putos millonarios que ahora van al espacio, en cohetes con forma de polla. Por cierto, se dice que el modelo de Rembrandt para el viejo fue su padre. Lección de anatomía del Dr. Nicolai Staub. Obra de arte de Rembrandt van Rijn del año 1632. El Dr. Nicolai Staub enseña a sus colegas el funcionamiento de los tendones del brazo de un tal Adrián. Adrianson, de 41 años, ahorcado ese mismo día por robar una túnica a mano armada. Rembrandt se encargaría de inmortalizar al delincuente, que pasaría a la posteridad como el protagonista de uno de los cuadros más famosos de la historia del arte. Staub, anatomista oficial de la ciudad, solo permitía una disección pública al año, por lo que este tipo de actos se convirtieron en verdaderos espectáculos que casi rozaban el teatro de variedades. De hecho, estas lecciones de anatomía se solían realizar en teatros, a los que asistían estudiantes, colegas y público en general, a cambio de pagar una entrada. Junto a Staub aparecen representados los cirujanos Jacob Black, Hartmann Armanson, Adriaan Slabran, Jacob de Witt, Matthias Kalken, Jacob Kobelt y Franz van Loenen. No es que fueran eminencias. Sabemos sus nombres por la lista que uno de ellos tiene en la mano, y fueron ellos los que le pagaron a este joven artista holandés de 26 años para realizar un retrato en grupo, como una actual fotografía de una cena de empresa o un equipo de fútbol. Los que sepáis algo de anatomía debéis aplaudir la exactitud con la que Rembrandt plasma los músculos y los tendones. Sabemos que el artista conocía bien su talento y la modestia no era una de sus peculiaridades. La ronda de noche. Obra de arte de Rembrandt van Rijn del año 1642. Durante siglos se pensó que en la ronda de noche era lógicamente de noche. Pues no. El título original del cuadro era La compañía militar del capitán Frans van Inkoop y el teniente Willem van Ruitenburg, pero reconozcamos que no era un título muy pegadizo, por lo que desde el 19º popularmente se empezó a conocer con el carismático nombre de Night Watch. Desde entonces conocemos a esta obra maestra así, incluso después de que tras su restauración se hubiera demostrado que la oscuridad se debía a la oxidación del barniz y la suciedad acumulada, y que la acción se desarrolla en pleno día, aunque los personajes están en un portal en penumbra. Estos tipos tan barrocos son un comando militar que, además de vigilar el orden en esa ciudad del pecado que era Ámsterdam, se encargó de proteger la visita de la reina madre francesa a la capital. Debió ser increíble su trabajo, pues el tamaño del cuadro es imponente. Sabemos que cada miembro de la compañía pagó una buena pasta a Rembrandt para salir en el cuadro, y no todos quedaron contentos, pues alguno apenas se ve.
A Rembrandt solo le interesaba una composición interesante, pasando de jerarquías militares y realismo en los rostros. Quizás por eso aparecen entre los soldados algunos niños y un perro que animan bastante la escena. Ejemplo perfecto de la llamada Edad de Oro del arte holandés, en la ronda de noche vemos una composición cuidadosamente caótica, con ejes en varias direcciones. Rembrandt escapa de lo típico para mostrar el dinamismo y la tensión de un grupo de soldados a punto de empezar su misión. Odiaba más que nada los aburridos retratos corporativos, así que decidió darle una vuelta de tuerca consiguiendo no solo originalidad, sino una evidente expresividad dramática y plástica. El barroco era una vanguardia en la época: claroscuros, movimiento, contrastes, dramatismo, y Rembrandt se convirtió uno de sus máximos exponentes cuando tenía 34 años. Mujer en el baño. Obra de arte de Rembrandt van Rijn del año 1654. La modelo es probablemente Hendrickje Staffels, que vivió en la casa de Rembrandt hasta la muerte del pintor y que ejerció de criada y de algo así como de esposa. Aunque el matrimonio era válido a efectos legales, Rembrandt no se casaría con Hendrickje para no hacer peligrar la herencia de Titus, hijo de su anterior matrimonio. Juntos tendrían otra hija. Quizás un bosquejo de una imagen religiosa o mitológica, o quizás algo tan tratado en la historia del arte como es el tema de las bañistas, o como pintar a mujeres en un momento de higiene íntima. El caso es que es una obra que sorprende por su calidad y su frescura y su evidente erotismo voyeurístico, con el asunto de las telas mojadas y pegadas al cuerpo que estamos espiando sin compasión. De un acabado inusualmente espontáneo para ser una pintura barroca, hasta parece una obra inacabada, si no fuera porque el orgulloso artista la da por finalizada firmándola y fechándola. Algo típico de Rembrandt es el uso extraordinario de la luz, que consigue penetrar en las penumbras de la escena, dotando a todo de una atmósfera palpable, a la vez que casi onírica. Autorretrato con 2 círculos. Obra de arte de Rembrandt van Rijn del año 1669. Rembrandt es uno de los artistas que más veces se autorretrató. 40 autorretratos aproximadamente, que nos hacen pensar que el artista tenía un ego bastante marcado, o quizás quería dejar una especie de diario introspectivo y personal. Gracias a ello, podemos seguirle la pista sobre su evolución física a través de los años, del joven con talento al viejo de vuelta de todo, todos ellos con una enorme profundidad psicológica. Aquí lo vemos cuando tenía unos 60 años, es su último autorretrato antes de morir, y se representa a sí mismo en ropas de faena con sus herramientas en la mano mientras nos mira fijamente. Eran tiempos difíciles para Rembrandt. Los reveses económicos habían acabado con su posición social y moriría poco después arruinado. Llaman la atención 2 cosas en este magnífico lienzo: que algunas zonas están inacabadas y esa pincelada tan suelta. Esa tosquedad de la pincelada del Rembrandt tardío es característica de sus últimos años, y sabemos que el propio autor aconsejaba a sus visitantes que no observasen sus obras demasiado cerca. Todo el mundo está de acuerdo en que los enigmáticos círculos del fondo posiblemente serían un mapamundi, algo muy habitual en las casas holandesas de esa época en la que esa nación dominaba un imperio comercial. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.